Bueno, hermanos, y ahora vamos a orar y vamos a compartir la palabra del Señor. Padre, una vez más te damos gracias por la bendición de estar en este lugar. Gracias por tus hijos, por tus hijas. Gracias por tu pueblo, Señor. Qué bendición es poder pertenecer a la mejor familia, que es tu familia, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú siempre provees para nuestra vida el alimento material, pero también el espiritual. Es nuestra confianza de que tú hablas a nuestra vida, Señor. Aunque un hombre habla, creemos, tenemos fe de que ocurre un milagro en la predicación y escuchamos tu voz. Por eso, Señor, a esta hora pedimos, suplicamos que tu Santo Espíritu actúe tanto en el que habla como en los que escuchan, para que de esa manera salgamos de este lugar edificados, inspirados, para seguir tus pisadas, Señor, como dice tu palabra. Bendícenos a esta hora en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando en mensajes acerca de la fe y hemos titulado este día Fe que va más allá de las palabras. Fe que va más allá de las palabras. Y vamos a buscar Marcos capítulo 11, versículos 22 al 26. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 26. El objetivo del mensaje es despertar fe que se pueda ver, fe que se pueda ver, que se pueda materializar. Que nuestra fe no se limite solamente a buenas expectativas, sino que se concrete, que lo que nosotros creemos lo recibamos, lo podamos palpar. Así que fe que va más allá de las palabras. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 26. Y dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El lenguaje, el idioma, el arte de hablar, de comunicar, la manera en que se dicen las cosas. A veces hay personas que se sienten ofendidas y dicen, pues no es tanto lo que dijo, es cómo me lo dijo. Entonces, hermano, hay un poder, hay una capacidad en las cosas que se verbalizan, que se dicen. Así que no solamente es la manera en que se dicen, sino la manera en que se interpretan. Porque a veces, hermano, ni es con nosotros y nosotros ya cogimos aquello como que fuera para nosotros. Debo de contarles una anécdota. Tengo por política no contar anécdotas acerca de mi familia, porque cuando yo comenzaba a ser pastor, hermano, yo le comentaba a los miembros de la iglesia todo lo que sucedía en mi casa. Entonces, pero ellos me dijeron, papi, ya, contar lo tuyo, no lo nuestro. Y entonces, antes de hablar de mi familia, yo hablaba de los miembros de la iglesia, y los miembros de la iglesia también se enojaban, ¿verdad? Entonces, digo, pero en esta ocasión voy a romper esa política, diciendo acerca de cómo se interpretan las cosas. Yo tengo por costumbre hablar yo solo, ¿no? Usted me dirá loco, pero le estoy siendo honesto. A veces yo hablo solo, yo hablo conmigo mismo, me refiero a mí. A lo mejor a usted no le pasa, pero a mí sí. Y entonces resulta que un día iba con mi hijo mayor, que tiene mi mismo nombre, y entonces yo cometí un error al volante, no recuerdo qué pasó, y yo dije, Guillermo, sos tonto. Y mi hijo me vuelve a ver y me dice, ¿y yo qué hice? Entonces, hermano, no era con él, era conmigo, pero yo dije algo y él lo interpretó para él. A veces también nosotros, hermano, las palabras no es cómo se dicen solamente, sino cómo se interpretan. Usted tiene que darle el beneficio de la duda a aquel que está hablando con usted. Las palabras dicen que se las lleva. Usted lo dijo. Me dijiste. A veces a uno, ya sean los hijos, la esposa o alguien más,
pastor, usted me dijo que me iba a visitar esta semana, este no llegó. Me dejó con los colochos hechos, ¿no? Como novia de pueblo, vestida y alborotada. Entonces, hermano, lo que se dice tiene una implicación grande. De promesa se dice que está hecho el mundo. Tú prometes, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Quizás a usted alguien le prometió algo y jamás se lo dio. Es más, ya ni está en la fotografía, ya no aparece en el escenario. Una persona que le bajó el cielo, la tierra, la luna junta y se la puso en Marte y le dijo, ahí vamos a vivir. Y el fulano se fue y ya usted no lo volvió a ver. Pero le dijeron y usted se ilusionó, puso su corazón en lo que le dijeron. A nosotros los hombres también, hermanos, nos pasa, no crean que solo las mujeres. Cuando a uno la esposa le dice, mi amorcito, lindo, precioso, uno se cree en la gran cosa. Y entonces, pero no sabe que le van a decir que tiene que limpiar el patio, que tiene que lavar el plato. No hay almuerzo gratis. Entonces, hermanos, hay que pasar de las palabras a los hechos. ¿Ha escuchado usted esa expresión? ¿La ha expresado alguna vez? Hay que pasar de las palabras a los hechos. Entonces, hay personas que hablan y tienen una capacidad de comunicación grande. En mi país se le dice, tiene labia, tiene pico de oro, les dicen algunas personas, ¿verdad? Porque hablan, pero olvídese, uno queda bobo. Entonces, usted puede ver que algunos políticos, no todos, tienen esa capacidad. Le prometen cosas y nosotros le prometemos que vamos a hacer un puente en su pueblo. Y le dicen, pues aquí no hay río, pues también les hacemos el río. Entonces, sacan palabras y dicen cosas, hermano, por decirlas. Y a veces en la fe, en el aspecto espiritual, también nosotros hablamos. Y no sucede. Y es el punto que yo quiero destacar, hermanos. Que tenemos que tener una fe que va más allá de las palabras. Hay personas que nos observan, nos miran y dicen que no es persona de fe. Porque la conducta nuestra no nos acompaña con lo que nosotros decimos. Hay un divorcio entre lo que hablamos y lo que hacemos. Entonces, la fe que va más allá de las palabras, en primer lugar, favorece el evangelio y no caprichos personales. La fe que va más allá de las palabras favorece el evangelio y no caprichos personales. Busque Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas. Pablo hablando a los Gálatas. Mientras usted lo busca, yo empiezo la lectura. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, en este proceso de los mensajes de fe, de esta serie de mensajes acerca de la fe, hemos estado hablando un poco también acerca de estos. Este prácticamente es como un pequeño resumen de los mensajes anteriores. No significa que no vaya a seguir predicando acerca de la fe, todavía hay aspectos que debemos de mencionar, pero hermanos, una de las cosas que la fe, que va más allá de las palabras, tiene como característica es que favorece el evangelio y no caprichos personales. Fíjense que
Pablo les está diciendo a los Gálatas de que por ahí andan personas perturbando el Evangelio de Cristo. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús, Dios mismo, bajó, se hizo hombre y murió por los pecadores. Y esa es la buena noticia, que por medio de Cristo somos justificados, somos perdonados, pero resulta que andaban falsos apóstoles, falsos maestros, y hablaban, pero no sucedía nada. Y así entonces, hermanos, Pablo lo dice con toda claridad: yo quiero quedar bien con ustedes o con Dios. Ustedes ven mi comportamiento. Entonces, el versículo 10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Trato de agradar a los hombres. O sea, pregúntense ustedes, les están diciendo a los Gálatas. Hermano, y cuando el Evangelio, cuando la fe que se te es predicada, te favorece solamente a ti y no favorece el Evangelio, hay que pensar si este Evangelio es puro o no. Si lo que te están hablando es verdaderamente algo fundamental, basado en la verdad, o simplemente lo que quieren es atraerte. Hermano, hay personas de otras religiones que te buscan, que probablemente te abordan y te dan folletería, documentos, y debes de tener cuidado porque el día que tú tengas documentos que no favorezcan el Evangelio, debes de desechar. No debes de tomarlo. Con toda, no tienes por qué ofender a la persona, no tienes que decirle que se va a ir al infierno, porque Dios no nos ha mandado a condenar a nadie. Simple y sencillamente, de la manera más educada, tienes todo el derecho de decirle a esa persona que no vuelva más a tu casa. Ahora, si va a volver es porque tú tienes un mensaje importante que darle, y el mensaje del Evangelio. Pero cualquier otro mensaje que no favorezca el Evangelio no es una fe que va más allá de las palabras. La fe no es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. Cuando tú estás pidiendo algo, debes de preguntarte: ¿es para agradarme a mí? ¿Es para satisfacer mis deseos? ¿O para satisfacer el plan de Dios? Así que debemos de evaluar nuestros propósitos al experimentar la fe. La fe no trata de negar la realidad. Es la fe de que la realidad puede ser transformada. Cuando alguien viene con ese tipo de evangelio que cree en la negación, donde no tienes que decir cosas malas porque se dice que uno es falto de fe, eso se llama negación, y entonces expresa una serie de palabras que lo que hace es tratar de convencerte en primer lugar a ti mismo. Y dice este tipo de doctrina: si usted está enfermo, niéguelo. Usted no está enfermo. No vaya a decir esa palabra, no la diga. No diga cualquier otra enfermedad, hermanos. Hermanos, la fe es la confianza en el Señor para que la realidad de una enfermedad que uno pueda tener sea transformada en salud. Y por eso predicamos el otro día la fe para ser sanos, no una oración tímida para decir que Dios puede sanarnos. Dios puede sanarnos. Dios tiene el poder, sin duda alguna, para sanarnos, y no tenemos por qué negarlo. Cuando uno está en una dificultad, no tiene por qué negarlo. Una cosa, hermanos, es ser positivo, otra cosa es ser irrealista. No diga que no tiene dinero. Usted tiene dinero, usted es rico. Usted va a comprar un Mercedes. Yo he oído personas que dicen que no compran en Ross porque esa ropa no es de gran calidad. Esa doctrina dice que no tienes que comprar ropa de segunda. Es pecado ir a esas tiendas. ¿Cómo se llama la tienda? Goodwill. Es pecado comprarse un carro de segunda. Tiene que ser 0 millas. Wow, digo yo. ¿Eso satisface a Dios o es una satisfacción personal? Hermano, hubo una época de mi vida, yo he pasado periodos con mi familia de mucha bendición, como también de mucha dificultad.
Yo recuerdo el año 2000, ya les he contado que me tocó ir a una reunión de 10,000 pastores a Ámsterdam y me daban un boleto por $150 viajando San Salvador hasta a Ámsterdam por la asociación Billy Graham. Entonces, hermano, yo tenía que dar $150 y me iban a dar de comer, el transporte y todo. Y bueno, yo hice mi mejor esfuerzo y creí en el Señor que debería de ir y conseguí $200. 150 por pagar el boleto, $27 por pagar el impuesto de aeropuerto de El Salvador, $8 para comprar una cámara desechable, porque dije yo voy a ir a Europa y no voy a traer una foto. Y pasaba el tránsito aquí en Miami y pues un almuerzo, usted sabe que el almuerzo en Miami, por muy sencillo que sea, mucho más en el aeropuerto, pues al final me quedaba $1, hermano. No había llegado a Holanda, yo solo tenía $1. Llegamos a aquel lugar y nos llevaron a un lugar, a otra ciudad, aparte de Ámsterdam, que se llama Utrecht o Utrecht, no sé holandés, hermano, pero algo por el estilo. Y ahí nos pusieron en un warehouse grande, ¿verdad? Como un salón de feria. Y ahí entonces, hermanos, salimos y yo no tomé en cuenta en aquel entonces el internet no era tan favorable, ¿verdad? Y entonces no llevé ropa, no llevé abrigo. Y el clima estaba más o menos como en los 43, 45. Entonces iba desabrigado, ¿verdad? Y entonces empezamos a caminar frente a ese lugar, había una estación del tren y pues todos estábamos como ansiosos y estábamos riéndonos entre pastores y recuerdo un pastor centroamericano, no voy a decir la nacionalidad, se estaba riendo tanto que le dieron ganas de ir al baño. Y no sé si me aquí a dónde se va al baño, y había una caseta de esas, un baño potable, y él quería abrir y nos dimos cuenta que había que meterle monedas. Y si el hombre estaba en su cuestión crítica y no podía abrir, y estábamos viéndonos de esa circunstancia, y hermanos, porque los pastores también nos reímos, hermano, y entonces vi más allá del edificio que decía WC, y yo sé que eso significa baño, entonces fui para allá, y yo dije, bueno, aquí quizás no me cobren, entré, una señora estaba por las escaleras, estaba ahí, me dejó entrar, pero a la salida me dijo que tenía que pagar. Y acuérdense que yo solo tenía $1. En aquel entonces no habían euros, imagínense hace cuánto fue eso, hermano. Que no habían euros, y entonces habían guilders, que era la moneda de Holanda, y me dice, tienes que pagar, digo, yo solo tengo $, y me dice, yo no tengo permiso para cambiar moneda. Bueno, si quieres te quedas con el $1 completo, digo, pues no tengo más nada. Lo agarró y me quedé pelado. Imagínense que yo soy rico, tengo dinero, no tenía nada. Y me faltaban 14 días para volver a mi casa. Yo dije, si me toca ayunar, ayunaré. Si me toca comer la misma cosa, voy a comer la misma cosa. Y hermano, Dios me bendijo y otro día le contaré qué paró de todo eso. Pero la negación no necesariamente se quedó con la gana de seguir oyendo, ¿verdad? La negación, hermanos, no necesariamente es fe, sino que debemos de entender que no nos alcanza. Fíjense que por esa doctrina falsa hay personas que dicen, no, Dios va a proveer, y se meten a comprar cosas y creen que la tarjeta de crédito es el método de Dios. Déjeme decirle, hermano, que el principio por el cual se desarrollaron las tarjetas de crédito es para que usted o yo paguemos lo que compramos con una tarjeta de crédito a no más de 30 días. Ese fue el principio. Al ver que las personas se tardaban más de 30 días, las empezaron a penalizar y después descubrieron que era un gran negocio y hoy permiten que todos se atrasen para sacarle más dinero. Pero hay personas que, como dicen que ser hijo del rey significa vestir bien, andar en buen carro, entonces se meten a comprar cosas y pasan tarjetas de un color, de otro color, y la dorada, y la plateada, y la platinum, y lo que sea, hermanos. Al final, de todas maneras, un mismo papel le va a llegar de cobro.
Y yo no estoy deshonrando el nombre del Señor, sino que estoy hablando de la imprudencia de muchas personas que pensando que ese tipo de fe es la verdadera fe, se meten a gastar irresponsablemente. Dígale a su hermano de la paz, no gastes irresponsablemente. La fe, hermanos, es que hoy yo sé que tengo $10 y con esos $10 le voy a dar de comer a mi esposa y a mi hijo. Eso es la fe. Que con $10 vamos a comer. Dios hará cosas, hermano. Le tocará el corazón a alguno de ustedes y me invitará a comer, pero algo va a hacer. Pero no es que yo. No, hermano, eso es ser irresponsable. Y por eso estoy predicando esto, porque anda mucho de ese tipo de evangelio, falso evangelio. Entonces, hermano, y hay que estar atentos. La fe no se limita a ser positivo. Hay una doctrina que se llama la declaración positiva. Y usted tiene que visualizar, dice, ponga la casa de sus sueños y póngala ahí. Y mírela constantemente. Y quédese fijo, enfóquese. Porque esa casa, si usted se enfoca bien, esa casa le va a dar. Entonces, algunos que, yo no sé en su país, pero en El Salvador regalaban unos calendarios con unos paisajes lindos. Quizás era Suecia, Suiza o donde sea. Y entonces, y la gente visualiza, y no pasa nada. Dios ha prometido darnos a nosotros techo y abrigo y alimento, y con eso debemos de estar contentos, hermano. Pero hay un tipo de doctrina que lo que quiere es favorecer al hombre y no a Dios. Dios está interesado en suplir nuestras necesidades. Dios suple más allá de nuestras necesidades y nos da grandes cosas, puede hacerlo. Y yo digo amén. Pero hermano, eso es decisión a mi manera de ver de Él. Porque Él, y más adelante se lo voy a aclarar mejor. La fe no se limita a ser positivo, aunque reconozcamos que hablar negativamente es la ruina de mucha gente, ¿verdad? Ya les he contado que en El Salvador prohibieron una canción que se llamaba Que se mueran los feos. Sí, quizás en su país nunca la sonaron, pero por allá sí. La prohibieron porque hubo un muchacho que se suicidó. La canción decía más o menos así: que se mueran los feos. ¿Verdad que sí? Yo no soy muy feo, pero si nadie me quiere ni modo, yo también me voy a morir. Dígame, ese es un mensaje negativo. Entonces, lo prohibieron. Ahora bien, alguien dirá, pues hay que ser positivo. Sí, está bien ser positivo, pero no es suficiente. No es suficiente. La fe que mueve la fe que mueve el corazón de Dios no se limita a ser positivo, porque a veces hacer la voluntad de Dios no solamente va a favorecer tu vida, sino que a veces vas a pensar que estás perdiendo. Pero cuando lo haces por fe, entonces el Señor te da contentamiento y dice, no importa, porque es para la causa del Señor. ¿Cuántas personas ahora cristianas en los países, en Irak, en Siria, en Nigeria, en esos países donde está este movimiento religioso, político-religioso, ISIS, están muriendo en este momento? Por ahí andan los textos, oremos por esos pueblos. ¿Por qué no oramos antes para que no llegaran los de ISIS? Hasta ahora que están metidos ahí porque no hemos predicado el evangelio, somos reactivos. No, hermanos, tenemos que ser proactivos. Hoy tenemos que orar, y no solamente orar, sino que ir a esos lugares y predicar el evangelio. Pero no hasta que se nos metieron los talibanes. Entonces ahora estamos diciendo, no, pobrecitos los cristianos. Ayudémosle, vamos allá y prediquemos el evangelio. ¿Por qué no mandamos a nuestros hijos que sean misioneros? ¿Alguien dice amén? Los nietos. ¿Por qué no tener fe de que nuestros hijos irán a esos países donde están matando a los cristianos? Pastor, qué pensamiento más negativo. Vamos a hacer el análisis. ¿Eso favorece el evangelio o no lo favorece? Sí lo favorece, hermano. No favorece nuestro deseo, porque nosotros queremos que nuestro hijo sea doctor, sea ingeniero, sea astronauta, sea lo que sea, pero misionero casi nadie quiere que su hijo sea.
Entonces estamos favoreciéndonos nosotros y le pedimos, Señor, que mis hijos sean ingenieros. Y no está mal pedir eso, hermano, pero ¿por qué no pedir que nuestros hijos sean misioneros? ¿Por qué no de este lugar, hermano, los niños que están aprendiendo el evangelio allá atrás, que las maestras les están impartiendo el evangelio? ¿Por qué no creer que de esos niños saldrán misioneros? Todos los que no tienen hijos ya dijeron amén, y los que lo tienen dijeron amén. Entonces, hermanos, vea, a veces nosotros estamos un poco arrevesados y pensamos que Dios tiene que hacer solo lo que nosotros decimos. Ser positivo mueve los corazones de muchas personas, pero no necesariamente el de Dios. No se confunda. Ser positivos mueve los corazones quizás de muchas personas, pero no necesariamente el de Dios. La fe no es una técnica humana, no es la repetición de palabras claves, sino, y debería de ser, el efecto del accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es porque me enseñaron una técnica, usted tiene que repetir esto y aquello y lo otro, y no va a decir esto y aquello y lo otro. No, es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Es favorecer las cosas que solamente favorecen al Señor. Así que lo importante es estar conectados con el Señor, es tener comunión, es tener esa inyección espiritual. Nosotros no estamos dando pronósticos o augurios. Hay una palabra, hermano, que a mí no me gusta, aunque es parte de... Hay muchas palabras que tienen muchas influencias que no me gustan en el español. Una de ellas es inauguración. Inauguración significa el augurio inicial. Y hermanos, nosotros los cristianos no somos agoreros. A mí cuando alguien me dice voy a inaugurar un templo, no me cae muy bien, porque yo no soy agorero, yo no estoy dando buenos pronósticos, sino que yo estoy teniendo fe que el Señor va a promover y va a permitir que una iglesia crezca. Pero entonces a veces, hermanos, nosotros podremos decir palabras que no están mal. Ese es cuento mío, hermano, se me ha metido en la cabeza, porque entiendo qué es lo que significa. Yo prefiero decir, vamos a orar para la apertura de un templo, vamos a abrir un templo. Pero bien, no voy a ser legalista. El punto, hermano, es que a veces nosotros estamos augurando. Te auguro. ¿Cómo se pronuncia? Es un augurio, pero ¿cómo se traduce? Te pronostico, bueno, como sea, hermano, pero le estamos dando un buen deseo. ¡Qué bien! Pero mejor es bendecirlo, hermano, bendecir a las personas, bendecir a nuestros hijos. Mateo capítulo 12, versículos 34. Mateo 12, 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla. Entonces, hermano, mire, ¿qué está pasando en nuestro interior? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestro interior? Porque de lo que Dios está haciendo en nuestro interior será nuestra conversación. Si nosotros lo único que tenemos en nuestro lenguaje son signos de dólar, pues todo lo que sea negocio va a venir a nosotros o vamos a estar involucrados. Y no está mal hacer negocios, principalmente si estos benefician al Señor. Pero hermanos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, palabra de bendición vendrá a nuestra boca. Palabra de fe. La fe que aunque no tenga todo, que será de bendición para mí. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Está diciendo el proverbista que la lengua, o sea, la palabra, tiene un poder tal que alguien puede morir o alguien puede vivir. Alguien puede vivir. Ya le voy cuando yo concluya, usted se dará cuenta de la aplicación que le hago a este texto. Así que las palabras tienen poder, pero las palabras tienen su límite. Lo que yo digo es secundario versus lo que Dios dice en su palabra. Hay que estar de acuerdo con Dios. Dígale a su hermano de la par, hay que estar de acuerdo con Dios. Mire, hermano, la palabra humana pierde valor y ha perdido valor. Sin embargo, la palabra de Dios sigue vigente, tiene poder. Antes la palabra de un hombre era suficiente para hacer un contrato. Y uno decía, bueno, porque por tu palabra yo voy a hacer este negocio. Hoy, ¿qué se dice? Hagamos un contrato por escrito.
Proverbios capítulo 6, versículos del 1 al 2. Proverbios 6, 1 al 2 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces dice el proverbista: hiciste un contrato con lo que mencionaste. Pero sin embargo, hoy si uno llega a un banco y le dice: le doy mi palabra que le voy a pagar, ¿qué le dice el banco? Respetable su palabra, pero sin embargo nosotros queremos ver qué tiene usted que pudiera ser un respaldo para cobrarle. Entonces, hermano, por mi palabra que yo voy a llegar y voy a estar ahí, pastor, y vamos a conectar la energía eléctrica al patio. ¿Cuántos vinieron? 2. Entonces, hermano, a veces la palabra se empeña y la palabra humana no tiene el valor. Por lo tanto, le estoy tratando de demostrar que no solo se trata de hablar. Y entonces, hermanos, los humanos perdemos valor, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, porque Dios no se arrepiente de lo que dice. Él no es hombre, dice la palabra, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Así que Él se mantiene firme. Y la fe que va más allá de las palabras es una que favorece las Escrituras. Mateo 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Y se va a dar cuenta la diferencia entre lo que el humano dice y lo que Dios dice. Mateo 13, 18 al 23. Dice la palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, ¿el qué? ¿La palabra de quién? Del reino. La palabra del reino. La palabra del reino, la palabra, las Escrituras, es como una semilla. No mi palabra, hermanos. Mi palabra es limitada. Puede que yo siembre un pensamiento negativo, equivocado, sí. Pero la palabra que es la semilla verdadera es la palabra de Dios. Así dice entonces: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ¿qué le pasa? No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La fe que es más que palabras es la del versículo 23. La que fue sembrada en buena tierra, esta es la que oye, entiende la palabra y da fruto y produce. O sea, la palabra se hizo realidad, se concreta. Hay algo productivo en esa palabra que fue sembrada. La palabra del reino, hermanos, debe de ser expuesta. Y esta será como una semilla. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos, nuestra fe tendrá respaldo si nosotros ratificamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no es por repetir: tendré un BMW, un BMW, un BMW, un BMW, un BMW, un BMW, un BMW. Un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes. No digas Hyundai, esa no. No, Mercedes, BMW. Entonces, hermano, es por reafirmar la palabra de Dios. Es reafirmar la palabra de Dios. La fe que va más allá de las palabras es la que favorece las Escrituras. Mire, si usted y yo queremos tener una oración que sea de acuerdo al Señor, tenemos que orar la palabra de Dios. Yo le recomiendo que usted vaya a los salmos, a los proverbios o a una escritura de los evangelios y repita lo que está en la palabra. No vanamente, no le estoy diciendo que rece,
que tenga una oración basada en la Escritura. Pero no en el comentario de cierto personaje, y lo voy a decir con todo respeto, llámese pastor, llámese obispo, llámese apóstol, llámese como se llame, hermano, si no está basado en la palabra de Dios, no tendrá ningún efecto del reino de Dios. Tendrá algún efecto, pero no tendrá el efecto que es del reino de Dios. La batalla espiritual, hermano, se desarrolla, y un recurso que Dios nos ha dado es la espada, es la palabra del Señor. También el Señor nos dice en las Escrituras, en Efesios 5, 25 al 26. Maridos, ¿hay algún marido aquí? Amad a vuestras mujeres. ¿Alguien dice amén? Las mujeres dijeron amén, ningún hombre dijo amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, por el mensaje salvífico de nuestro Señor. Entonces, ¿qué la purificó a la iglesia? Fue el estar repitiendo una serie de expresiones que suenan espirituales, o por la palabra de Dios. La palabra es las Escrituras, hermanos. Eso es lo que da el poder. La palabra que purifica es la palabra de Dios. Proverbios 16:24 nos dice, sí, hay buena intención, hay una buena palabra y produce algo positivo, sí. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cómo podemos tener efectividad en esta expresión de la palabra del Señor? Orando las Escrituras. Nos vamos a asegurar, hermano, que nosotros estamos en sintonía con Dios en cuanto que nosotros pasamos nuestra petición o nuestra oración en las Escrituras. En las Escrituras. Por eso es importante memorizar las Escrituras. Tenemos que tener fresca la palabra del Señor. No debe ser antaño como dice el texto. Yo sé, hermano, yo no me puedo la Biblia de memoria de tapa a tapa. Yo me puedo algunos textos de memoria, no me los puedo todos. Pero, hermano, a veces estamos como dice la palabra, como dice la palabra. Ayúdate, como dice. La fe que va más allá de las palabras, y con eso termino, va respaldada por el plan divino. O sea, va en el propósito de Dios, no en un propósito caprichoso personal. Marcos 11, 22 al 26. Y aquí entonces sí va a hacer sentido el texto inicial que leímos. Marcos 11, 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, como orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decirle al monte, muévete. Y hablando de montes, dijo Jesús, hay que perdonar. Hay personas que no logran perdonar. Y eso se vuelve una montaña más alta que el Everest, que por más que se le diga, por más que se le hable, no logra mover esa montaña de rencor, esa montaña de dolor por la ofensa que se le ha hecho. Y hermanos, en el nombre de Jesús debemos de orar y creer que el Señor sanará nuestros corazones y vamos a perdonar, tendremos la habilidad para perdonar al que nos ha ofendido. Pero entonces tiene que estar de acuerdo y tiene que favorecer el Evangelio, tiene que ser escritural y tiene que estar conforme al propósito de Dios. ¿Es el propósito de Dios que nosotros nos perdonemos? Es el propósito de Dios. ¿Favorece el Evangelio que nosotros nos perdonemos? Favorece el Evangelio porque es el ejemplo de Jesús. Y hermanos,
¿Favorece un capricho personal? No lo favorece, porque a veces nuestro capricho es: yo no perdono a nadie, porque el que me ofende me lo paga. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que decir amén. Tiene que perdonar, no tiene que buscar quien se la pague. Entonces, hermanos, debemos de entender que el Señor dijo: si tú eres capaz de perdonar a tu hermano, las otras cosas, porque acuérdense, Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pues entonces el Señor está diciendo una vez más, en el mismo orden de ideas, en el mismo espíritu: si vas a tener las cosas, va a ser porque buscaste primeramente el reino de Dios. Si vas a mover las montañas, es porque estás perdonando. Pero no solamente es de acumular cosas, hermano. No solamente es de decir: voy a tener. En lugar de decir: voy a perdonar y voy a perdonar. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale: yo te perdono. Eso implica, hermanos, que debemos de pedir correctamente. Santiago 4, 2 al 4. Con esto ya casi termino, 2 minutos más. Santiago 4, 2 al 4. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, Santiago exhorta y dice: hay algunos de ustedes que piden mal y no reciben porque piden para sus deleites. No están favoreciendo el evangelio. Tenemos que pedir para que sea favorecido el evangelio del Señor, para que las cosas sean para la gloria de Dios. Usted tiene una casa grande, no es para competir con los que están alrededor, es para la gloria de Dios. Usted tiene un carro último modelo, un carro europeo, lo que sea, no es para que usted ande ahí presumiendo, es para la gloria de Dios y para que se lo preste el pastor. Entonces, mentira, hermano, una broma de mal gusto. Entonces, tenemos, hermanos, que buscar que las cosas sean para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4, 7 al 14. Cierro con esto. Segunda de Corintios 4, 7 al 14. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros. Alguno de estos de doctrina nueva le ha dicho: no diga la muerte, no mencione la muerte. Se lo leo de nuevo, versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero lo que está escrito, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, he estado dándole este mensaje porque yo quiero, hermanos, que seamos una iglesia de fe, pero no una iglesia de bobos. Yo no quiero, hermano, que venga cualquiera y le dé un mensaje que no tiene nada que ver con las escrituras, que es un texto aislado, y que usted venga y le crea lo que este falso maestro le está diciendo. Hay que tener fe, pero no hay que ser bobos. Hay que creer lo que está escrito, así dijo Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Creí lo que está escrito. Por eso entonces, y es un texto que se usa mucho, Proverbios 18:21, ya se lo leí, pero se lo repito. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y hay muchos alrededor que están muriendo, no tienen vida, vida eterna, porque nosotros nos hemos callado. Si queremos darle uso a este texto, si queremos de verdad impactar con la fe que es más que palabras, tenemos que hablarla, predicando el Evangelio, para que aquellos que no tienen vida, tengan vida eterna en Cristo Jesús. Para que no perezcan, para que no padezcan la muerte eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias